Bueno, la vez pasada nos habíamos quedado en lo que sería la definición de perfiles de puesto, inducción. Yolanda les había comentado de la experiencia que había tenido en el Otamendi con respecto a la inducción y cómo las empresas hacen lo que sería la transmisión de la misión, visión, valores a través de estas capacitaciones para los aspirantes en relación a lo que la organización espera de ellos. En la norma 8 ya directamente define que el servicio de enfermería va a tener que graficar e incluir la estructura del servicio. Y en esto les quisimos traer unos ejemplos como los pusimos en la primera clase. Si ustedes se fijan, a ver, si quieren un mapa de lo que es la materia, primer clase le dimos todo lo que sería un mapa macro y nos fuimos metiendo unidad a unidad hacia lo particular de la enfermería. Ahora en este análisis macro, lo que les traigo es lo siguiente. En estos ejemplos, fíjense, por ejemplo, acá qué lugar ocupa la enfermería. Y vamos a ver cuando vean ustedes la ley, la resolución, digo, la 194, que de acuerdo a las dimensiones de la organización en la que esté inmerso el servicio de enfermería, va a ser de una dirección, un departamento o una jefatura, de acuerdo al tamaño de la organización. Y después, o sea, esto es lo que debería ser. Después se van a encontrar con que en la práctica hay un montón de instituciones que revisten, por ejemplo, una cuestión de nosocomio habilitado para segundo nivel, con internación en neonatología, cuidados intermedios, que debería de tener una dirección de enfermería y como máximo tiene una jefatura. Acá les quería mostrar este ejemplo porque fíjense que acá la enfermería gráficamente ya se nota el lugar que ocupa. Ahora, si ustedes se fijan en este organigrama es como un poquitito más técnico, acá ya tiene la estructura de departamento, y acá lo vamos a encontrar al departamento de enfermería. Luego este se podría subdividir y veríamos el organigrama en sí de este departamento. Miren acá directamente. Este que le trajimos, que tranquilamente podría ser el de cualquier institución en Luján. Incluso me atrevo a decir que hay una institución, no vamos a dar el nombre, que tiene este mismo esquema. Fíjense, depende de la dirección médica y no encontramos en la primera línea enfermería. Lo vamos a encontrar en división de apoyo y acá. Servicio de enfermería. ¿Lo ven? Sí, lo que hablábamos la semana pasada, la autonomía del profesional de enfermería se volvió, porque bueno, es solamente de apoyo. Exactamente. Y ahí ya te muestra, ¿se acuerdan que la clase pasada habíamos hablado de elegir la institución que sea acorde a nuestros valores? Si uno ya previo a la entrevista va viendo que en la institución, la enfermería, ocupa un sector de apoyo, y bueno, ya nos está dando una pauta de qué rol tiene para el ápice estratégico, para la cúpula, el servicio de enfermería. Eso ya tendría que ser un indicador para nosotros para elegir el lugar a donde trabajar. Recordando eso, lo que me decía Javier, si esto ya lo habíamos charlado, recuérdenme si habíamos avanzado desde la norma 9 con respecto a lo que serían los sectores en los que se desarrolla atención ambulatoria, atención de internación, todo esto lo habíamos visto. Eso me parece que sí. Llegamos hasta el área programática, que tiene que ver con la zona geográfica de algunos hospitales zonales, por ejemplo. Entonces, para ustedes que están en Chivilcoy, el hospital de Chivilcoy debe tener una zona programática que debe estar armado o articulado con una red que habitualmente la conforman las CAPS y centros de derivación de alta complejidad, por ejemplo. A su vez el hospital puede ser un centro receptor de otras instituciones.
Y a veces articula también lo privado y lo público con algunos centros, por ejemplo, cuando las instituciones públicas no tienen determinada complejidad y para asistir a lo que sería la situación sanitaria de la población, se hacen convenios con los privados para trabajar en red en cuanto a la respuesta de salud en los cuidados, ¿no? Estas funciones luego vamos a ver cuando tengamos que definir lo que sería el área programática, las funciones que tiene la enfermería en el área programática, que en sí son las mismas que tiene la enfermería por definición, que lo vimos en la clase anterior, ¿no? La función asistencial, administrativa, docente e investigadora. Con respecto a los recursos humanos, fíjense que enfermería va a definir la dotación de personal. Vamos a definir lo que sería la asignación del trabajo. Todo esto lo van a ver en detalle cuando vean el capítulo 12 de Valderas, porque les va a dar las técnicas. Igual al final de la 194, si leen la norma también, van a ver que hay todo unas fórmulas para calcular el personal de enfermería necesario para ocupar un sector, de acuerdo a los cuidados que requiera el paciente, de acuerdo al el cálculo de días hábiles y licencias. En relación a lo que serían los programas de educación permanente, que lo nombra la norma 14, enfermería va a poder organizar sus propios programas de capacitación y todo lo que sería capacitación, y además puede hacer, ahí está pidiendo Yolanda acceso, capacitación, y además se puede hacer evaluación del personal en curso, digamos, para hacer previo a la capacitación, para identificar en qué instancia está cada colaborador y poder hacer un plan de capacitación acorde. Estos son algunos ejemplos, ¿no? de lo que serían algunos planes de capacitación y demás. En relación a lo que decía, se llama evaluación de desempeño. Siempre recuerden, por cada actividad que se haga o sea, que tengamos que hacer nosotros o coordinar, o a su vez de la cual hayamos participado como asistente, verifiquen que les pidan un feedback de la capacitación recibida, porque es importante. Si no, no estaríamos haciendo la parte, o no estaría la institución haciendo la parte de gestión que es tan importante, que es la evaluación, ¿no? Si no medimos la capacitación que brindamos, ¿cómo sabemos si el personal está capacitado, ¿no? Parece algo obvio, pero en muy pocas instituciones se realiza. Y es el último paso y es fundamental. En relación a los recursos materiales, recuerden que enfermería es responsable de todo lo que sería la asignación de todo tipo de recursos. Recién vimos los recursos humanos, entonces enfermería va a tener que organizar y definir qué tipo de personal va a tener a su cargo, con el análisis de perfiles, qué cantidad, con el análisis de personal requerido, y finalmente tiene a su cargo la definición de los recursos materiales. En relación a lo que sería la planta física, acá les pusimos un mero ejemplo. La norma define que enfermería tiene que trabajar en la gestión de estos espacios. Entiendo, les decimos siempre que a veces pareciera como que es un ideal, o esto no ocurre en realidad, pero está establecido en la norma el deber ser, ¿sí?
Luego, en la realidad quizás nos encontramos con otras cuestiones, lo cual no significa que uno tendría que darlo por naturalizado, sino habría que tratar de aspirar a esto que en un punto hoy, y se planteó así como toda norma, como un piso, ¿no? De acá para arriba. Bueno, en las distribuciones le ponemos un ejemplito en relación a lo que se llama, esto en administración se llamaría layout, ¿sí? El layout es la distribución de maquinarias o instrumentos necesarios para producir un servicio. Bueno, fíjense, seguimos con la misma tesitura, ¿no? O sea, los servicios van a contar con jefatura, supervisión, sala de reuniones, vestuario del personal, sanitarios para el personal. Acá está todo lo que debería de contar. Quizás ustedes dicen, bueno, mira, si yo en la institución que conozco no tiene una sala de reuniones. Ok, Acá no tienen sala de reuniones, ni vestuario para personal, ni oficina de supervisión. claro, yo pongo siempre el que parecería Él debería. a priori que es el que por ahí falta en todas, ¿no? La sala de reuniones, o a veces tienen salas compartidas, pero Sí. sí, cada vez que sale el tema nos encontramos con que nos dicen que cuestiones más básicas están faltando. Pero Mm. bueno, la norma lo dice, y es un buen apoyo a veces, ¿no? Tener esta cuestión de decir, bueno, mira, si la norma se apoya a su vez sobre el plan de garantía y calidad de atención médica, en un punto, digo, es un buen bastión para arrancar y decir, mira, cumplamos con la resolución ministerial, ¿no? Para lo que sería estas actividades como desarrollo, fíjense que define qué es lo que tiene que tener el office de enfermería, sector sucio limpio, como estaba un poco en la imagen anterior, ¿no? Eh, y demás cuestiones. Después, además, tenemos que coordinar con los servicios que se destinan a lo que sería mantenimiento y limpieza para que se realicen las actividades pertinentes, ¿no? Ya acá se empieza a dejar una idea de esta cuestión de la coordinación con intersector, ¿no? En ese aspecto, ya metiéndome un poco en lo que es lo comportamental, tenemos que pensar que son todas áreas de apoyo para enfermería, eh, porque enfermería realiza la función principal, digamos, ¿no? Que es la asistencia. Eh, Aún así, para evitar rispideces, lo vamos a ver cuando veamos comunicación, quizás hay que evitar, o sea, sentir que es un área de apoyo y hacerle, manifestarle al otro actor esta cuestión. Sos área de apoyo necesaria y no como se suele impregnar a veces a la hora de hacer un pedido que parece una orden y el otro siente que es tu empleado y eso genera un montón de conflictos que pueden evitarse tendiendo a generar resultados funcionales, que es mejorar la atención en el cuidado del paciente. Sistema de información. El otro día, cuando vimos el análisis de casos, un poquitito hablamos de lo que es sistema de información, marcando esta diferencia que el sistema de información no es un sistema informático en sí, que lo que es informático es una herramienta, un medio para organizar este sistema de información. Puntualmente, la norma 30 lo que hace es marcar la responsabilidad de enfermería en cuanto a diseñar su propio sistema de información para lo que sería la recolección sistemática de datos. Ahora, con respecto a esto, habitualmente ya tenemos como algunos ejemplos, la organización ya se maneja con algunos formularios. Perdón,
Sí. Perdón, te interrumpo un segundo. Javier, ¿podés mutear tu micrófono porque se escucha tu retorno de lo que dice Walter? Se escucha doble. Ahí lo hago. Gracias. Perdón, Walter. No hay problema, Yolanda. Justo estaba escuchando un eco, no sabía de qué era, pero bueno, como, Yo busqué a ver quién tenía el micrófono abierto. como he tenido problemas con el mic, digo, bueno, por ahí podía llegar a estar pasando por ese lado. Bueno, en relación a lo que sería el sistema de información, les decía, habitualmente hay un montón de información, incluso Valderas, en el capítulo que les recomendé leer, hasta pone modelos que están geniales porque sirven. También a las instituciones a las que ustedes vayan a hacer prácticas deben tener formularios que pueden mirar y observar. Lo bueno de eso es que por ahí ustedes pueden llegar a ver o hablar con eh, las enfermeras y enfermeros que ya están realizando la tarea para decir, ¿qué harían ustedes? ¿Le modificarían algo? Porque habitualmente el que maneja la hoja dice, che, mira, este dato es innecesario, no lo completamos nunca, podríamos incorporar tal otro que funciona. Eso se elabora, como Yolanda bien se los decía la clase pasada, se elabora en comités de calidad, en comités de desarrollo de normas y demás, para ver si hay que cambiar un programa o incluso cuando se define que se va a realizar un determinado protocolo nuevo, ese protocolo va a estar acompañado de registros nuevos, por ende es probable que también cambien los formularios. Lo importante para todo lo que sería el sistema de información, que nos permita esto, tener una recolección sistemática de los datos, que para esa cuestión tienen que ser comparables, porque uno tiene que tener una comparación y tienen que ser cronológicos. Y después está toda la cuestión del medio que utilice, si lo tengo como historia clínica electrónica, si son registros manuales y demás. Pero el manejo de esto lo tienen que tener y lo tienen que tener ustedes. Principalmente por la primera función, que es que va a contribuir al diagnóstico y tratamiento del paciente, que tendría que ver con lo asistencial. Esto nos va a permitir, o sea, evaluar cantidad y calidad de los cuidados de enfermería. De esos registros puede salir, por ejemplo, qué cantidad y qué especificidad tiene que tener el actor para ejecutar su actividad en la posición determinada. Entonces, fíjense que todo eso va a salir de esos registros. Estadística también, para investigaciones, como venimos diciendo, ¿sí? Requerimiento de recursos varios, materiales, humanos, y para todo lo que sería facturación y costos, programa de actividades y demás. Ahora, con este tema lo vamos a linkear hacia el final de lo que vamos a ver hoy, que tiene que ver con indicadores, que son fundamentales y los pueden crear ustedes para el servicio, de acuerdo a los datos que le ingresan y cómo los cruzan, vamos a obtener información. Información que puede ser útil, para algunos van a necesitar determinados datos cruzados y le va a dar un dato y les va a dar un tipo de información. Si cruzamos otros datos, vamos a tener otro tipo de información que les va a servir a otros usuarios. Lo importante es que este sistema tiene que estar diseñado para recolectar la mayor cantidad de datos ordenados y detallados, ¿no? En la norma van a ver que en detalle le pone de pacientes qué es lo que necesitan, y lo vamos a ver igual, lo tenemos desarrollado en el armado de indicadores, de recursos humanos, qué es lo que necesita, esperen que se me adelantó, de materia prima, rendimiento, hospitalario, sectores de trabajo, docencia, estadística. Va poniendo en detalle para qué se necesitaría de cada parte y qué dato fundamental vas a requerir para datos sobre pacientes, edad, sexo, antecedentes. Con respecto a lo que sería la obligatoriedad de los registros, ya acá nos metemos en todo lo que tiene que ver con manuales, el uso
tiene mucho que ver con la clase anterior que veíamos, el tema de los registros, auditoría y demás. En relación a lo que sería, esperen que hay una compañera que me estaba pidiendo acceso, disculpen. Para lo que sería la conducción de los servicios de enfermería, ya nos vamos metiendo en lo que sería gestión. Vamos a tener que tener en cuenta estas cuestiones de la evaluación del personal. Me aviso de los fatídicos 10 minutos que nos quedan. Y sobre todo, esta cuestión de pedir registros por escrito. De la norma 33 a la 39, básicamente lo que hace referencia es a todo el apartado que ya vimos de registros de enfermería, con respecto a los protocolos, hojas de enfermería y demás, habla de la importancia de todo eso. Por eso le digo que esta resolución es como una guía que tenemos para trabajar toda la materia. Lo que tiene es que por ahí es un poco más técnica, hacia el final, después de la norma 60, ya empieza a dar recomendaciones de cómo realizar las cosas que establece cada norma, ¿sí? La evaluación de la atención en relación a esto, ya lo que plantea esta cuestión es que tiene que ver con orientar al personal para realizar una determinada tarea. Y también tiene que ver con que todo esto esté registrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es casual que se hable de evaluación. Para tener una evaluación tenemos que tener primero los controles, el sistema de información diseñado. Recuerden que cuando vimos la parte de control y evaluación, en lo que sería el proceso de gestión, ¿se acuerdan que veíamos planeamiento, toma de decisiones y control? Cuando veíamos control, ¿qué teníamos que hacer primero? Definir criterios. Una vez que definíamos criterios, teníamos estándares. Para eso, fíjense que tenemos que definir lo que sería el sistema de información, que nos va a permitir una recolección de datos sistemática. Y luego, una vez que tenemos toda esa estructura armada, a través de lo que sería el desarrollo del servicio de enfermería, vamos a poder obtener toda esta información y tener una evaluación de qué tipo de atención estoy brindando. La norma 48, 49 y así siguen hasta la 51, habla de manuales y lo que sería el registro de enfermería, como el REPOR, el pase de guardia. Después Yolanda les va a pasar ese ejemplo que presentó en un congreso que habla de la importancia de todas estas cuestiones de los registros y pone ejemplos de la vida real, digamos, sobre qué es lo que se registra y cómo se registra. Bueno, acá directamente habla de la importancia del pase de guardia como herramienta cronológica, digamos, en relación a lo que se está practicando. La importancia acá de este contrato tácito que decimos nosotros con respecto a la responsabilidad de venir o tomar más temprano una guardia para poder enterarse y que eso luego mejore los problemas de comunicación que podemos llegar a tener con el paciente. No es lo mismo tomar una guardia antes, estar informado y saber que quizás hay un familiar o un paciente inquieto preguntando por tal estudio que quizás ya vino 3 veces al office y como no me enteré de eso, cuando me llega a mí el reclamo, que ya es el cuarto, lo tomo como el primero, no tengo ese antecedente y no puedo llegar a ser lo suficientemente empático para entender el énfasis que pueda llegar a tener en ese reclamo. No sé si soy claro, pero apunta a eso, la importancia del pase de guardia, ¿no?
siempre contar con información previa. Recuerden que es un buen control de inicio, y un buen control de inicio nos va a garantizar un buen proceso y un mejor final. Con respecto a las normas de ética, esto ustedes lo habrán trabajado de manera acabada en una materia que nos antecede, que es ética y deontología. Entiendo que de la parte que ven de la 194, calculo que estos lo tienen como bien entendidos. Tengan en cuenta en sí que, tal como vimos en enfermería basada en la evidencia, esta parte es importante de acuerdo a lo que sería la dignidad, derechos y seguridad de las personas que tenemos a nuestro cargo, y que enfermería se dedica puntualmente a tener en cuenta justamente la voluntad del paciente. Pero bueno, son normas que habitualmente, si fuera una cursada presencial, lo que nos gusta hacer es que cada uno las lea, porque es muy poderoso verbalizarlos. Les pido en sus casas después, cuando tengan la posibilidad de ir a la resolución, leerlas en voz alta, porque es importante. Yo creo que como ejercicio, verbalizar cuestiones que tengan que ver con los derechos es potente. Hoy les comentaba un poco con respecto al área programática, que establece las funciones que va a tener enfermería en ese área programática, que es determinado por municipio o zona, región, que determine el ministerio, de acuerdo a si el hospital es zonal, municipal, regional, y en esas áreas la enfermería va a tener la función de atención directa, función formativa y docente, y función investigadora. Para lo que sería personal, en esto, les vuelvo a decir, tenemos toda la unidad 5 en la cual vamos a desarrollar esto, así que no nos vamos a meter mucho en esta cuestión, pero tiene la potestad el sector de enfermería de hacer selección de personal, entrevistas y manejar todo lo que sería la organización de los concursos. Incluso la norma detalla de muy buena manera qué es lo que se hace en cada uno de los espacios. En relación a esto, lo vamos a ver cuando veamos la próxima clase, el capítulo, la unidad 5, digo, de recursos humanos, así que no se preocupen, lo ponemos porque está en la norma. Y ahora llegaríamos a todo lo que es indicadores. Como estamos en la